libro no va a cambiar la estructura de la cultura contemporánea, pero ¿qué sí puede cambiar? Puede esta zona, Huancayo. Es una voz de alarma porque te muestra lo que podría pasar a constituir la normalidad del Perú si esa agenda no se frena ahora mismo. Somos, en la alegoría de la caverna de Platón, aquellos que no queremos que quien ha visto la luz, quien ha podido escapar de la caverna, no queremos que ese tipo nos muestre la luz, queremos vivir en la mentira, queremos vivir dentro de la caverna. La inteligencia artificial se puede programar a sí misma y tomar sus propias decisiones. Y está siendo programada ideológicamente, además. Hay corrección política, hay wokeismo, hay idiotismo dentro de esas aplicaciones de inteligencia artificial. Muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes a todos. Gracias por el interés y gracias por haber venido. Hace un año estuve ya en Perú con un libro que salió precisamente el año pasado, titulado La Batalla Cultural, y este año me toca volver con un nuevo libro que salió en febrero de este año, titulado Generación Idiota, y su subtítulo es Una crítica al adolescentrismo. Es raro publicar un libro y otro de forma tan seguida, pero bueno, es algo que resolvimos con la editorial, dado el éxito de La Batalla Cultural. Pensamos que era un buen momento para ya poder sacar el próximo libro. Así que bienvenido primero. Bienvenido nuevamente a nuestro país. Algo que queríamos preguntar, y esto nace a partir de hecho de un taller que pudimos tener en Piura el año pasado, de hecho con el programa que nosotros tenemos de Una Voz Diferente. Estuvimos haciendo un taller para ser defensores de la vida, y de hecho esta pregunta nace también de parte de las que nos hicieron en ese taller, ¿no? Algo que nosotros sabemos y lo podemos ver constantemente en redes sociales particularmente es como los progresistas hacen un gran uso, pues es un gran uso de símbolos, ¿no? Cuando ellos comienzan a dar sus mensajes en redes, ¿no? En particular, el año pasado, por ejemplo, cuando se estuvo debatiendo en el live stream del Congreso de la República en una comisión, se estuvo debatiendo el proyecto para despenalizar el aborto. Yo entré, ¿no?, para poder ver cómo se estaba dando, y todos los comentarios estaban llenos de corazones verdes, claro, y de un comentario específico que era niñas no madres. No decían nada más, pero todo lo llenaban con esos dos, digamos, ese eslogan y ese emoticón, ¿no? Sí. Ese símbolo. Entonces, creo que para nosotros ver eso, a veces podemos tal vez caer en la respuesta de, pero eso es algo súper vacío, o sea, es súper fácil de refutar, pero termina siendo efectivo. Sí. O sea, hay gente que lo ve y lo percibe y se queda con eso. Entonces, en ese sentido, quería preguntar, ¿cómo crees tú que la derecha debe aproximarse a esta creación de símbolos que deben ser particularmente tal vez para las redes sociales, ¿no? Sí, no solamente para las redes sociales. El poder del símbolo es que es un mecanismo con el cual uno se puede identificar con algo. El poder del símbolo, por una parte, consiste en eso, en lograr una identificación automática con, vamos a decir así, con un algo que viene a representar una pluralidad de cosas. Claro, un símbolo, el corazón verde, per se, ¿qué es? Per se es un corazón verde, pero precisamente en su calidad de símbolo simboliza, valga la redundancia, toda una posición política respecto del aborto. Y desde nuestra trinchera solamente hemos podido reaccionar copiando. Eso es un problema. Copiar es un problema, no un problema moral, es un problema político. Porque va a ser mucho menos efectivo si a tu símbolo del pañuelo verde yo le respondo con un pañuelo celeste, a que si en lugar del pañuelo celeste yo me invento otro tipo de símbolo, que puede ser más, vamos a decir así, más interesante de portar que un pañuelo verde. Y sin embargo, la imaginación no dio para más. No dio para más. Y está bien, no siempre da para más. Pero es algo de lo que hay que tomar nota. Es algo de lo que vale la pena tomar nota. Y además, el símbolo, más allá de resultar un elemento que ayuda a identificar a una causa,
es un elemento que suscita emociones. No solamente me identifico, sino además me emociono identificándome a través del símbolo. Y las emociones también tienen un papel importante. Por eso vos recién decías, es un poco vacío. Sí, es un poco vacío desde el punto de vista argumental, pero desde el punto de vista simbólico, desde el punto de vista emotivo, el símbolo ayuda a que esa gente, además de identificarse, sienta una determinada emoción frente a ese símbolo. La bandera es un símbolo. La bandera del Perú, a vos como peruana, te identifica y también te emociona. O sea, vos identificás cosas, pero además te emocionás con esas cosas. Entonces, el símbolo tiene esos tres poderes, ¿no? Identifica, emociona y sintetiza. Y nosotros necesitamos símbolos. Yo diría, en la medida de lo posible, deberían ser símbolos que logren captar a una muy amplia cantidad de categorías de gente. Por ejemplo, hay gente que en su símbolo le incorpora una cruz. Bueno, ahí vas a tener un límite, que es que ese símbolo va a definir un campo en el cual, para identificarte con eso, tenés que participar de una determinada fe. Y eso puede ser una limitante. Por eso el color, el verde que vos me decías, ahí no hay ningún límite. Ahí no hay ningún límite. Porque vos, por ejemplo, con una cruz estarías simbolizando con otro símbolo otra cosa distinta del símbolo. Con el color verde es un símbolo primario, nada, es un pañuelo verde. Eso no simboliza más allá de lo que yo les quiero dar como símbolo. Entonces, bueno, hay que trabajar mucho en eso, hay que ser inteligentes, hay que ver cómo nos identificamos. Hubo un momento que la derecha simbolizaba su catarsis con una rana. No sé si se acuerdan en un momento de las redes sociales donde estaban todo el tiempo con Pepe. Ok, yo no sé de esas cosas, pero una especie de rana que estaba constantemente padeciendo el mundo. Bueno, eso simbolizaba un estado de ánimo y vos te identificabas y compartías ese estado de ánimo. Bueno, y ese fue un símbolo muy inteligente, porque con ese símbolo se identificaron un montón de otras personas. Bueno, no lo puedo hacer mucho más largo, pero creo que la idea pasa por ahí, buscar símbolos primarios, no buscar símbolos de símbolos. Una cruz ya es por sí misma un símbolo. Busquemos otro tipo de símbolos que nos hagan crear cosas nuevas. Bien, vamos a ver, el adolescentrismo no es lo mismo que el adolescente. El adolescentrismo es un estado de la cultura que presiona las distintas categorías etarias para amontonarse en un estadio psicológicamente adolescente. Por ejemplo, el adulto que baila en un TikTok y que está cada 2x3 viendo a ver cuántos likes le han puesto en su TikTok. O el adulto que se ha creído la farsa de que su gato era su hijo. ¿Sí? Bueno, esos son casos de adolescentrismo. O el niño que está recibiendo una supuesta educación sexual, donde más que educación sexual está recibiendo hipersexualización por parte del Estado. Ahí tenés otro caso de adolescentrismo, porque ese niño no está viviendo como niño, está viviendo ya en una fase adolescente, antes de tiempo. Cuando yo escribía esto, pensaba, no puedo quedarme en la mera crítica, en efecto. Vamos a tratar de encontrar una solución. Y la solución de la batalla cultural, del libro La batalla cultural, era netamente política, o sea, netamente sistémica. Aquí hay que generar nuevas fuerzas políticas que disputen el poder, que tomen el poder del Estado y a que a través del poder del Estado incidan sobre las estructuras sociales. Era una crítica estructural y era una solución político-estructural. En este caso, Generación Idiota es una crítica cultural que trata de dar una solución de nivel individual y familiar, ya no política. Este libro no va a cambiar la estructura de la cultura contemporánea, pero ¿qué sí puede cambiar? Puede cambiar la forma en que el individuo que lee el libro ve el mundo, actúa sobre el mundo y sobre todo actúa sobre su propia familia. Por eso este libro tiene un subcapítulo que se llama Resistir. Y en ese subcapítulo la gran pregunta es, si el problema es el idiotismo, y el idiotismo en definitiva significa la incapacidad de salir de sí mismo,
El idiotismo significa una permanente curvatura sobre sí, donde yo no puedo despegarme de mi propio ombligo. Y ese es el estado de la cultura actual, por eso hay tanto pánico al que piensa distinto, por eso hay tanta política de la cancelación, por eso hay tanto horror frente al supuesto discurso de odio, porque no admitimos que nadie piense diferente, porque estamos idiotizados. Entonces, ¿cuál es la salida? Bueno, quizás tengamos que buscarlo también en la etimología. Así como la etimología de la palabra idiota es precisamente el idioma griego, lo propio, el idiota griego era aquel que estaba ensimismado, bueno, la palabra exactamente opuesta del idiota, en el latín por lo menos, es educar. Educar ex ducere significa afuera, ducere, guiar, conducir, ¿no? Entonces, educar es guiar fuera de sí a una persona. O sea, podríamos decir también desidiotizarlo. Entonces, acá, a nivel individual y familiar, la salvación del idiotismo, la salvación respecto del idiotismo, pasa por un compromiso con la educación. Y esto parece naif y cliché, pero no es un cliché porque lo que el libro va a presentar es un programa de educación radical. No una educación de la que recibís ni en el colegio ni en la universidad, sino una especie de autoeducación. Un compromiso tuyo con tu propia educación, que la vas formando de acuerdo a tus propios intereses, completando una biblioteca que vas construyendo, que vas contrastando, que vas discutiendo, no rendís exámenes, no tenés que someterte a la voluntad de ningún docente, simplemente sos vos en discusión con tus libros. Eso es una educación radical que todo el mundo puede hacer. Nunca ha habido tanto tiempo como hoy para leer un libro y nunca se ha leído tan poco un libro. Es decir, nos hemos liberado de un montón de quehaceres que llevaban demasiado tiempo. Conseguir agua potable, esto ya no hace falta tiempo para esto. Prender un fuego, vas y prendés la hornalla en tu casa, no hace falta ir a juntar leña. Lavar la ropa, la mayoría de las personas, exceptuando evidentemente personas en un estado de miseria, tienen un lavarropas o tienen acceso a algún tipo de estas máquinas que les permite liberarse de ese trabajo. Y sin embargo, al mismo tiempo que te has liberado del trabajo, te has vuelto esclavo de otro tipo de máquinas. La máquina digital. Entonces el libro es casi una sacudida para que las personas vuelvan a comprometerse con una propia educación realmente liberadora, al margen de la burocracia estatal, al margen de la burocracia universitaria, al margen del adoctrinamiento escolar, y es una educación que puede permear en todo el cuerpo familiar. Y esa yo creo que es la mejor manera de tratar de salvarse de lo que el libro describe como dispositivos de idiotización organizada. ¿Qué opinión se merece, por ejemplo, hoy en la mañana aquí en el país, en Huancayo, detuvieron a un tipo que se disfrazó de escolar, ¿no? Se puso una trenza, se puso el uniforme del colegio, se puso una falda, se puso una... Y sin embargo, si yo hoy dijera en Estados Unidos, yo soy afroamericano y a mí me corresponden determinados derechos que le corresponden a los afroamericanos, pues a mí me dirían, no, eso no es cierto. Usted no es afroamericano. O si yo dijera en Estados Unidos, yo tengo 5 años, no 34. Bueno, al día de hoy ellos me dirían, no, eso no es cierto, usted no tiene 5 años. Ahora, ¿por qué si me dirían que yo soy una mujer? Es decir, se ha subvertido hasta tal punto la identidad humana que admitimos que es posible cambiar de sexo, pero no admitimos que sea posible todavía cambiar de raza, o cambiar de edad, o cambiar de nacionalidad. ¿Por qué yo no puedo ir a Estados Unidos y decir, oiga, yo me autopercibo con una green card? Claro, pero estaría fantástico, se acaba el problema migratorio. Ahora, por ahora, eso no es posible. ¿Por qué? Bueno, porque no hay un lobby de personas que se autoperciban afroamericanos o menores de edad impulsando esas causas. Esperate hasta que los haya. Podría muy bien haberlo. Son parte de las contradicciones que al final del día te das cuenta que eso son decisiones políticas. Son decisiones meramente políticas, y eso es una voz de alarma lo que ha pasado en esta región que vos me estás mencionando, en esta zona, Huancayo. Es una voz de alarma porque te muestra lo que podría pasar a constituir la normalidad del Perú si esa agenda no se frena ahora mismo. Y he notado que el Perú es un país ajeno a la tecnología, de cierta forma. Pero en los últimos meses, increíblemente en toda Latinoamérica, en todo el mundo, ha habido
cierta parte de la tecnología que ha tenido un impacto a nivel en todas las edades, pero digo que es la inteligencia artificial. Entonces, en las universidades, en las casas, en los trabajos, etc., ChatGPT o este tipo de inteligencias artificiales que te reducen tareas están teniendo mayor acogida, están teniendo mayor protagonismo dentro de todos los ámbitos y aspectos. ¿Cómo repercute esta nueva herramienta en una generación idiota? En una generación que cada día lee menos, que cada día cree que tiene tiempo para menos cosas, y sobre todo en un país como el Perú, que la gente últimamente cree que es más importante reducir el tiempo y no saben en qué gastarlo, ¿no? Bien, a ver, acá hay 2 o 3 niveles. Por un lado, hay un filósofo muy de moda en este momento que es surcoreano, se llama Byung-Chul Han, que él sostiene que la tecnología digital desfactiza, nos quita del plano de lo fáctico, nos expulsa de lo que es un hecho. Eso podríamos también expresarlo en otro lenguaje, como que aniquila el principio de realidad, podríamos decir también. Aniquila el principio de realidad. ¿Qué significa esto? Significa que el mundo de la tecnología digital, que es nuestra tecnología, cuando hablamos de tecnología no hablamos de un martillo, y un martillo sí es tecnología, pero cuando hablamos del mundo de la tecnología estamos hablando de la tecnología digital. El mundo de la tecnología digital, como su propio nombre lo indica, el dígito, son dígitos, son unos y ceros. Ahora, ahí no hay otra realidad más que la configuración que se haga de esos unos o esos ceros. Por lo tanto, una disposición distinta del código genera una realidad distinta. Te voy a poner un caso que es muy común en la vida de todos. Ahora voy al tema de estos chats de inteligencia artificial, pero eso está en un nivel superior. El mundo de los filtros no es una desfactización, no es el fin del principio de realidad de tu propio rostro. ¿Cuál es la realidad de tu rostro? Digo, ¿es esta? ¿Es la materialidad de mi rostro? ¿O es lo que el filtro me dice que mi rostro debiera ser para ser bello? Esto parece una pregunta ociosa, pero no lo es. Es una pregunta totalmente urgente, práctica. Mirá, por ejemplo, lo que está pasando en Estados Unidos. En Estados Unidos vos en este momento tenés un crecimiento exponencial de lo que allí ya están llamando dismorfia de Snapchat. La dismorfia de Snapchat básicamente es una incomodidad muy intensa que siente la persona respecto de la realidad de su rostro por estar precisamente acostumbrada a lo que su rostro debiera ser según los filtros que aplican las distintas aplicaciones, valga la redundancia. Con lo cual, yo me imagino una persona que padece de esto llamado dismorfia de Snapchat, a la mañana levantándose para cepillarse los dientes, se mira en el espejo y se asusta porque está acostumbrado a la fotito de su Instagram o de su TikTok o de lo que sea. Y eso le genera tal nivel de perturbación interior que corren a un cirujano a pedir, ¿qué cosa? Una cirugía plástica en base al rostro que la aplicación le devuelve con la aplicación de su filtro. Esto es solamente un ejemplo que es interesante porque revela la desfactización. Esto significa, somos, en la alegoría de la caverna de Platón, aquellos que no queremos que quien ha visto la luz, quien ha podido escapar de la caverna, no queremos que ese tipo nos muestre la luz, queremos vivir en la mentira, queremos vivir dentro de la caverna. Y perdón que lo alargue un poquito, pero creo que realmente es interesante. Cuando la alegoría de la caverna de Platón, el sujeto que logra salir, mira la luz, Platón dice que se encandila, claro, porque esa luz representa la verdad, y se recrea una especie de momento glorioso en la redacción. Hay una especie de placer en el conocimiento que Aristóteles va a empezar su metafísica de esa manera. El conocimiento genera placer, y quien es encandilado por el verdadero conocimiento cuando sale de la caverna, tiene tanto entusiasmo de haber visto la verdad que vuelve a tratar de liberar a los demás. Pero hoy el placer no viene por la verdad, el placer viene por lo que la tecnología digital genera en vos. Y eso es una pura mentira. Ese rostro no es el tuyo, lo siento mucho. Y eso te lo puedo poner con un ejemplo como ese, pero habría miles de ejemplos para poner. Desde las cuentas falsas, las fotos falsas, las fotos que no existen,
fotos de personas que no existen, y ahí llegamos al tema de la inteligencia artificial. Yo creo que la inteligencia artificial, tal como está descontrolada en este momento, porque ni siquiera los que han programado estos chats entienden lo que está pasando, es prácticamente apocalíptica. O sea, es el fin del ser humano como criatura que domina la Tierra. Esto es trágico. El ser humano termina creando a su propio dominador. ¿Qué puede hacer esa inteligencia artificial? ¿Qué puede hacer? Vamos a pensarlo en términos políticos, que es el campo al cual yo más me aboco. Bueno, una inteligencia artificial puede tener un conocimiento político más que preciso de cada momento, de cada lugar. Yo puedo tener tal precisión a través de una inteligencia artificial que siga creciendo en este sentido, donde es posible, por ejemplo, controlar a las masas, ya no como masas, sino como átomos. La idea de controlar a las masas es que la masa es un conjunto amorfo, la masa no tiene forma, de gente a la cual le tengo que vender el mismo discurso que sea aceptable para toda esa masa amorfa de gente. Ahora, yo tengo tecnologías con las cuales ya no tengo que hacer un discurso para la masa. Hago un discurso para cada átomo de esa masa descompuesta. Y eso es tremendo. Eso es tremendo. ¿Qué más puede conocer? ¿Qué puede hacer la inteligencia artificial? Porque el problema acá es conocer y hacer. La tecnología para el hombre significaba una extensión, diría Marshall McLuhan, de sus capacidades. Por ejemplo, yo tengo la capacidad de moverme, de desplazarme. El auto ayuda a esa capacidad a desplazarme más rápido. Pero es mi capacidad la que está siendo potenciada. En el caso de la tecnología artificial es que se están creando nuevas capacidades. Y se les está dando además un poder de decisión. Un poder de decisión que ninguna otra tecnología ha tenido jamás. Las tecnologías no decidían a menos que nosotros las programáramos en el sentido de nuestra decisión. Hoy la tecnología de inteligencia artificial se puede programar a sí misma y tomar sus propias decisiones. Y está siendo programada ideológicamente además. Hay corrección política, hay wokeismo, hay idiotismo dentro de esas aplicaciones de inteligencia artificial que si le pedís, yo lo he hecho, un poema elogioso de Joe Biden, te lo lanza automáticamente. Si le pedís un poema elogioso de Donald Trump, te dice que no se puede meter en política. Y eso pasa, por ejemplo, también en España, si le pedís un poema sobre Pedro Sánchez, te lo da y es hermoso el poema, y si se lo das de Abascal. Y el último punto, porque un tema muy amplio, como verás, y ya tiene que ver con lo que vos mencionabas de la educación, es que ¿para qué voy a estudiar? ¿Para qué? O sea, ¿para qué yo tengo que estudiar si eso ya está ahí? Y ya ni siquiera es un esfuerzo de buscar como hacíamos en Internet, que teníamos que buscar en Internet. Acá yo le mando la pregunta y ya no me tengo que leer Generación Idiota, le pongo de qué va Generación Idiota. Aunque me mienta, porque miente. Miente, yo lo he confirmado. A ver, yo le he preguntado, ¿en qué año se publicó la batalla? En verdad no lo hice yo, lo hizo un amigo mío y me pasó después todo el chat. ¿En qué año se publicó la batalla cultural de Agustín Laje? Y le puso el año 2018. Ya hay un error, fue del año 2022. ¿De qué trata el libro La batalla cultural? Y elaboró una especie de abstract, o sea, un resumen, con cosas que yo no sé bien de dónde iba sacando, que respondía más o menos a algunas ideas generales mías, pero no al contenido del libro. Entonces, este amigo mío le responde, bueno, has tenido un error porque el libro no se publicó en ese año, ni siquiera dice esto que me estás diciendo. Y la máquina empezó a pedir perdón por haber cometido el error. Pero es que no fue un error, fue una mentira. Ese es el problema. No es que está errando, es que está mintiendo. Porque la máquina nunca puede haber encontrado que ese libro se publicó en un archivo del año 2018, porque en ese año el libro no existía. Estaba mintiendo. Entonces eso es muy peligroso. Se puede manipular a mucha gente con eso. Lamentablemente se dejó confundir con la inoculación. ¿No tiene que ver o no tiene que ver? Bueno, vamos a ver. Primero que nada, claro, el libro no habla de una generación, es una trampa. Es una trampa porque cuando vos te metes en el libro muy confiado de que te voy a hablar sobre los millennials o sobre la generación Z, te vas a dar con que no, con que el planteo es mucho más complejo que ese
y que es una denuncia sobre lo que el libro llama una transgeneración. Así como hay transexuales, hay transgeneracionales también. Esa es la idea general del libro. Ahora, respecto de lo que vos me preguntás sobre el COVID, yo te voy a responder las cosas que yo sé y mis intuiciones las voy a dejar de lado, porque con las intuiciones es muy factible que después terminen diciendo que son teorías de la conspiración. Yo te voy a decir lo que yo sé y lo que todos podemos saber porque son documentos públicos. En primer lugar, sé que la OMS ha dicho un día que había que hacer una cosa, otro día que había que hacer exactamente la opuesta, otro día volvía al estado anterior y otro día volvía a cambiar la política. Así pasamos de el virus se transmite solo entre animales, no, el virus se transmite también entre los hombres, no hay que usar barbijo, o como dicen acá, mascarilla, sí hay que usar mascarilla, no hay que usar mascarilla, hay que echar lejía sobre los productos cuando volvés del supermercado, no, en verdad no había que echar lejía, que sí, que no, que sí, que no hay que reunirse con la familia, que bueno, que sí, porque esto ya está afectando la psicología de las personas, y se está perdiendo, que no hay que hacer que hay que hacer cuarentenas, y cuarentenas muy largas, muy rigurosas en muchos países como la Argentina, donde han destrozado la economía. Aquí también lo ha habido. Yo he viajado a Perú con doble máscara puesta porque te obligaban a ponerte no una, dos máscaras en el avión, y después que no, que en verdad que no había que hacer en verdad una cuarentena tan larga. Entonces yo me permito dudar que esa misma gente que me ha dicho hoy, sí, no, esto, no, esto otro, no, esto otro, bueno, justamente a la hora de inocular a las personas, justo en ese caso hayan tenido certeza. O sea, no tuvieron certeza en nada más. Ahora, en lo de inocular ahí hay una certeza plena. ¿En cuánto? ¿6 meses? ¿8 meses? ¿9 meses? ¿Cuánto tiempo estudió esa gente esto? ¿Y cuánto tiempo lleva una inoculación? Hablo con estas palabras, ustedes saben que hay palabras que no se pueden usar en red. ¿Cuánto lleva otro tipo de inoculación? Las investigaciones. Ahora, perdón, yo quiero el derecho a dudar. ¿Por qué si yo dudo me convierto en un anti-inoculaciones? Independientemente de si cada persona se la ha puesto o no, porque no es un juicio moral, es un juicio político. Es decir, la persona tiene que tener libertad para decir, sí, yo inoculo, no, yo no inoculo. ¿Por qué? Porque puedo dudar de la autoridad política. La misma autoridad política que me cambió las políticas de la pandemia cada 2 meses. Cada 2 meses, pero como mucho, por no decir cada 1 mes. Ahora la gente no pudo dudar, porque te convertías en un paria. Te convertías en la peor basura de la sociedad. Curioso, ya se terminó todo eso. Ahora ya no importa nada si te inoculaste o no. Ya, a ver, ni siquiera te lo piden para tomarte un avión. ¿Qué fue? Bueno, ahí ya entramos en un terreno de especulaciones, donde yo dije, no voy a especular. Simplemente quiero dudar, nada más quiero dudar. O no puedo dudar. Y por otra parte, sí que esto ha sido muy funcional a determinados poderes. Acá habría mucho para hablar, te voy a mencionar solamente uno. Agenda 2030. La misma Agenda 2030 en su propia página web tiene una pestaña donde habla sobre el COVID-19 y te dice, con estas palabras, te dice, hay que aprovechar un momento como el actual para generar cambios más radicales, porque en estos momentos es más fácil hacerlo que en momentos de normalidad. Te lo dicen ellos. Este es el momento. ¿Y qué significa eso? La gente está muerta de miedo debajo de la cama. Este es el momento de acelerar. Y han acelerado mucho la Agenda 2030 durante la pandemia. En el caso del tema de aborto, que está incorporado en el objetivo 5 de la Agenda 2030, y en el 3 también está incorporado, ¿qué puedes ver? En Argentina se legalizó el aborto durante la pandemia, no durante la no pandemia, ¿sí? No en el 2018, en el 2020. En México la mayoría de los estados que han legalizado el aborto fue durante la pandemia. En Colombia se extendió el aborto hasta la semana 24. Y en otros países se empezó a avanzar con las políticas abortistas también durante la pandemia. Entonces es obvio que lo han utilizado. De eso no cabe duda porque ellos mismos lo dicen. Hay que aprovechar este momento. Hay que aprovecharlo. Esa es la palabra que utiliza la Agenda 2030. Para ti, ¿cuál sería el arma letal en esta batalla cultural? Porque cuando vemos lo que es la agenda,
los progresistas, digamos, están parados bajo la parafernalia de lo que son las estrategias de Gramsci, ¿no? Sí. Y uno cuando se pone a analizar las estrategias de Gramsci, es como que imitarlas o ponerlas un signo positivo para nuestro lado es contradictorio, ¿no? Entonces, es como que estamos fuera del campo de batalla porque no podemos jugar con las mismas reglas. Y entonces, para ti, ¿cuál sería es una cosa, como tú dices, más de... no tan sistémica, sino Ajá. más bien algo que se va a tener que hacer de a poco? Mira, yo no tengo ese purismo político de yo no puedo aplicar a Gramsci. Te soy sincero, hay muchas cosas donde a mí me encantaría poder aplicar a Gramsci, o por ejemplo a Laclau, que es un heredero de Gramsci. Más aún, creo que una de las soluciones hoy pasa por aplicar cosas de Laclau. Son al final de cuentas herramientas para la confrontación política, bajo la legalidad propia de lo político. Claro, que hay un problema, que es nuestra visión de qué es lo político. Porque si tenemos una visión previa a Maquiavelo, y claro, van a aparecer ahí muchos cruces con pruritos morales y con... No digo que no haya que tener moral en política, ¿sí? Pero digo, la política tiene su propia legalidad, tiene sus propias reglas, tiene sus propias tácticas. Y esas tácticas están pensadas para tomar el poder. Es decir, la cuestión de la política es tomar el poder. La cuestión de la moral es ser una buena persona. Yo puedo ser una muy buena persona, pero no tomar el poder. O puedo ser una mala persona, tomar el poder y hacer políticas buenas desde el poder. Pero nosotros a veces leemos la política como si fuese moral. Decimos, a mí Trump no me gusta nada porque es soberbio, es arrogante, maltrató a no sé quién y además apareció en una fiesta de Playboy. No sé, invento, pero algo así escuché por ahí. Y yo sinceramente, te soy sincero, digo, a mí no me importa que vaya y que se confiese con un cura. Yo no soy un cura. Entonces, ¿qué me importa a mí de Trump? Que el tipo llegó al poder y que hoy no hay aborto en Estados Unidos. Desde el año 1973 hasta hoy, nadie pensaba que el aborto se podía desbancar en Estados Unidos y se desbancó. ¿Por qué? Porque hubo inteligencia política. Ahora, Trump puede ser un cerdo, un cretino, puede tratar mal a sus empleados, puede haber engañado a su mujer con una actriz porno, puede haber... Ahora, eso no es un juicio político. El juicio político es, ¿el tipo llegó al poder? Sí. ¿Y usó el poder para cosas buenas? Sí. Ahí está. Entonces, dicho esto, para mí hoy hay una clave que pasa por lo que significa el pueblo, que en cierta forma no significa nada. Y ahí está la posibilidad. El pueblo, a ser la ficción política más importante del occidente moderno, ha sido descartado de nuestros análisis políticos. Hoy no hay una política democrática. Hoy lo que hay es una política que está cazando minorías. A ver, la democracia no se trata de minorías, la democracia se trata de mayorías que cristalizan en algo llamado pueblo, que genera una ficción llamada voluntad general, rusoniana. Y si yo tengo a mi enemigo político que se ha olvidado del pueblo porque está cazando minorías, y en esa caza de minorías las reconduce a un poder ultra soberano, o que tiene pretensiones de ultra soberanía, que es el poder globalista, es el poder no estatal, sino superestatal, pues entonces yo ahí tengo una oportunidad. ¿Qué oportunidad tengo? La de recordarle a este occidente moderno que sus fundamentos políticos pasan desde la Revolución Francesa hasta hoy por la variable del pueblo. No, es que no me gusta la Revolución Francesa, a mí tampoco me gusta la Revolución Francesa. Pero nos guste o no nos guste, ahí se da la emergencia del sujeto popular. No se da ni en Estados Unidos, donde era la aristocracia inglesa, no se da en Inglaterra, donde era la aristocracia también. ¿Dónde se da?
en Francia. Y todo nuestro sistema político se lo debemos a la idea de pueblo, que nos lega una idea de democracia. Ahora, si nosotros vivimos en un siglo XXI donde hay un olvido del pueblo, por ahí para mí pasa una oportunidad enorme, una denuncia radical. ¿Ustedes creen que esto es una democracia? No puede haber democracia sin un pueblo. Aquí no hay un pueblo, aquí hay élites. Entonces construir ¿qué cosa? Un discurso populista, un discurso del pueblo contra las élites. Ay, pero es que Gloria Álvarez me dijo que el populismo era muy malo. Bueno, Gloria Álvarez no sabe nada, pobrecita. No, es que en serio lo digo. El discurso populista puede servir para un conjunto de intenciones muy distintas. Yo puedo hacer populismo y definir a las élites como simplemente, no sé, los empresarios del Perú. Eso ha sido el kirchnerismo, eso ha sido el chavismo, eso ha sido el correísmo. Ahora, yo puedo definir a las élites como las ONGs abortistas, como las organizaciones internacionales, como las fundaciones de los filántropos, como los que se reúnen en el Foro Económico Mundial, como los que diseñan la Agenda 2030, como la casta política parasitaria, y ahí me cambió la ecuación. Entonces, resumiendo, ¿por dónde pasa para mí la clave política hoy para, vamos a sintetizarlo así, para una nueva derecha? Volver a hablar del pueblo, que es nada menos que el sujeto legitimado para gobernar según la ideología política moderna y que ha sido olvidado hoy. Ahí tenemos una posibilidad enorme, enorme, y que yo sepa en general no se está aprovechando, salvo en determinados proyectos que han dado éxito. Trump apuntó al pueblo norteamericano, al pueblo profundo de Estados Unidos, y tuvo éxito. Vox está apuntando al pueblo profundo español, y ha tenido un gran éxito. Claro, tenían, bueno, no llegó a ser primer ministro, no sé qué, sí, de acuerdo, pero tiene 5 años de voluntad de poder. Milei ha apuntado a un sujeto popular. Claro, en clave liberal, él lo ha definido simplemente, bueno, simplemente no, ya es importante, como el que paga impuestos. ¿Quién es el pueblo? El que paga impuestos y que se desangra en su actividad privada. Y Milei puede ser el próximo presidente de la Argentina. Entonces, ese tipo de discurso yo creo tiene una potencia política enorme que cuando nos damos cuenta de eso decimos, bueno, quizás nuestros discursos políticos, más que reñirnos con la democracia, que la derecha se ha reñido mucho con la democracia, desde la Revolución Francesa en adelante, quizás llegó el momento de frente a un peligro globalista, convertirnos en los primeros demócratas. Quería saber qué piensas de la acotación que hizo Miklos Lukács sobre que eso no era una batalla cultural, sino una batalla antropológica. ¿Qué piensas sobre eso? Bueno, yo entiendo que las discusiones antropológicas en cierta medida son culturales, porque van modificándose de acuerdo a las distintas culturas. Yo incorporo la idea de batalla antropológica en uno de los ámbitos de la batalla cultural. O sea, yo entiendo que la batalla antropológica de la que habla Miklos es un caso de batalla cultural. Es un caso de batalla cultural. Donde, ¿qué se discute? ¿Qué es el hombre? Ahora, dentro de la batalla cultural se discuten muchas otras cosas. Por ejemplo, ¿qué es la historia? ¿Qué pasó en la historia? O, por ejemplo, se discute qué es el bien, qué es el mal. ¿Hay algo que sea bueno, hay algo que sea malo? Se discute qué es la verdad en sí misma. Se discute, bueno, se discuten símbolos. Se discuten muchas cosas. Una de las cosas que se discuten y que sin lugar a dudas es central es la antropología. Entonces, la lucha antropológica que describe tan bien Miklos, entiendo yo, es una dimensión de una batalla cultural. Porque para discutir sobre qué es el hombre, necesitas medios culturales y necesitas un contexto cultural de la discusión. Para preguntarte rapidito, ¿cuál crees que es el rol de la cristiandad en la batalla cultural? Yo creo que la cristiandad da una cosmovisión. Es una cosmovisión propiamente representativa de lo que entendemos como el occidente, o lo que se entendía por lo menos, y por otra parte la religión tiene una potencia que está demasiado dormida. O sea, si vos la querés ver como cultura te diría eso, el cristianismo te da una cosmovisión, pero si vos la querés entender a la
cristiandad como religión propiamente dicha, como fe, y la verdad es que la potencia política que anida en la fe es inconmensurable. Hay gente que es capaz de morir por la fe, y la gente no está dispuesta a morir en general por nada. Ahora, esa misma gente que supuestamente es capaz de morir por la fe, cuando se trata de temas políticos, ahí ya ni se acuerda de que había algún tipo de vínculo con su fe, ahí ya se olvida de absolutamente todo. Entonces, yo creo que en Occidente los procesos de secularización, que no se han dado de la misma forma en el Islam, esos procesos han tendido a apagar la potencia política de la fe. Restablecerla es muy difícil, porque depende de que las propias iglesias y sus jerarquías, digo iglesias del mundo cristiano en general, ¿sí? El mundo cristiano en general, se comprometan políticamente. Y eso no parece que vaya a pasar al corto plazo. Ahora, cuando pasa, hay efectos políticos. El caso de Brasil con Bolsonaro. Es muy difícil explicar el gobierno de Bolsonaro sin entender su alianza con el sector evangélico, por ejemplo. Entonces vos ves, o es muy difícil explicar por qué en Perú se pudo frenar con Mis hijos no te metas, las currículas escolares, porque apareció algo llamado Con mis hijos no te metas, que tenía una clara determinación práctica de la fe. Ahora, el problema es, ¿por qué la fe llega como máximo a generar movimientos sociales que son chispazos? Con Mis hijos no te metas, un chispazo. La ola celeste, un chispazo. ¿Y por qué eso no se mantiene como una actividad o como una disposición continua frente a lo político? Porque las propias reglas de la fe en Occidente han apagado esa posibilidad. Han cortado con esa posibilidad. Entonces, tirarlo atrás es realmente difícil. Difícil, pero cuando se hace hay resultados inmediatos. Así que ahí podría, si se trabaja muy bien eso, podría generar un voto mucho más homogéneo. Y así como, por ejemplo, te pongo un caso, el Partido Demócrata en los Estados Unidos sabe que la comunidad afroamericana vota en masa al Partido Demócrata. Ahora, cuando vos decís los católicos en Estados Unidos y los cristianos en Estados Unidos, Están divididos, católico. Claro, entonces, ¿qué pasa ahí? ¿Qué pasa ahí? Es interesantísimo. O terminan votando a Joe Biden porque les dice que es católico, lo cual revela una falta total de formación política. Pero bueno, ahí lo dejo.